Buenas tardes, estamos en la clase de estadística y acá vamos a ver la página, estamos más bien dicho, dentro de la página del Instituto Nacional de Estadísticas, quienes son los encargados de manejar todas las estadísticas, tanto económicas, sociales, financieras y otros datos en cuanto a estudios estadísticos de toda la República de Bolivia, ¿no? Entonces acá podemos encontrar gran información respecto a la variación de distintas variables, ¿no? En este caso específico, nosotros nos vamos a entrar acá, miren, en la parte superior tengo esas pestañitas, y en el submenú, por ejemplo, acá en las estadísticas económicas, si bajamos una o dos partes, en la segunda pestañita tenemos el índice de precios al consumidor, ¿ya? Entonces, yo le hago clic al índice de precios al consumidor y me va a salir gran información. Me van a mostrar datos históricos. eh, por ejemplo, acá tenemos el IPC base 2016, ¿no? Que es el último año base que se ha generado para el cálculo del índice de precios al consumidor, ¿no? Nosotros aún estamos utilizando ese indicador económico. Después tenemos los cuadros estadísticos acerca del nivel general de los precios, información técnica, la manera de cálculo, el IPC con base en la gestión 2007, el IPC con base en la gestión 1991. Tenemos después boletines estadísticos respecto a los informes mensuales y anuales. En la parte inferior tenemos lo que es el mapa de la inflación. No se olviden que el índice de precios al consumidor justamente nos muestra eso, ¿no? La variación del nivel de precios que tienen una determinada canasta familiar. Ahora, ya un poco, digamos, de manera más específica, acá tenemos un cuadro que nos está mostrando el índice de precios al consumidor, ¿ya? Y tenemos tres viñetitas en la parte inferior acá. Nos está mostrando el IPC calculado a 12 meses, ¿ya? ¿Qué quiere decir el IPC calculado a 12 meses? Nos está mostrando, este IPC nos está mostrando la variación porcentual del mes que nosotros queramos analizar. Por ejemplo, acá yo me voy a situar, a ver, en este mes, ahí, en abril del 2020. Estoy hablando de las líneas que están en color celeste o azul. Lo pueden ver en su computadora o en sus pantallas. Lo compara con el valor que tuvo el IPC exactamente 12 meses atrás. ¿Qué quiere decir? Lo compara con el IPC de abril del 2019. A ver, ahorita me estoy posicionando justamente en abril del 2020. En la parte de abajo, en el ficherito de abajo, ustedes pueden ver, a ver, voy a ir a la misma lectura. Ahí está. Ahí. En esa parte estoy tomando en cuenta abril del 2020. Entonces, los datos que nos está arrojando en este cuadro estadístico, que son de color azul, nos compara justamente la tasa de inflación eh, del mismo mes, pero de un año anterior, ¿ya? Entonces, y lo calcula con el método que nosotros hemos trabajado. En en la viñeta de color amarillo mostaza, más o menos que tenemos, nos muestra el IPC acumulado en cada una de las gestiones que ustedes están pudiendo ver en pantalla. A ver, lo voy a agrandar un poquito. Ojalá que no se pierda de la pantalla. Ahí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el IPC calculado o acumulado anual? El IPC acumulado nos muestra las tasas mensuales que se van sumando. Lo que nosotros en estadística habíamos visto, como como la frecuencia acumulada.
¿ya? Entonces, que se va sumando cada mes, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, ustedes se van a dar de cuenta, me voy a posicionar en enero del 2018. La, la tasa de inflación es realmente muy baja, es del 0,3%. Pero a medida que van pasando los meses, se van a ir sumando los valores porcentuales de inflación de cada mes, ¿no? Entonces, el mes de febrero, por ejemplo, es de 0,32. Miren, teníamos de 0,3 en enero del 2018. Para febrero del 2018 ha subido 0,02%, ¿no? Entonces, por eso es que ha subido de 0,30 a 0,32. Perdón, un segundito. Ahora sí me estoy equivocando. Ya, 0,30 ha subido a 0,62. Ya estamos hablando del acumulado, lo que está en la pestaña color mostaza, les decía, ¿no ves? Amarillo mostaza. Entonces, se va sumando el valor de la inflación o de la bajada de los precios, porque también tenemos bajadas de precios, se van sumando tanto números positivos y negativos, de tal manera que se acumula todos esos porcentajes desde enero hasta diciembre. Por eso se llama la inflación acumulada en gestiones, ¿no? Entonces va de enero, miren, y en febrero va subiendo más y vamos avanzando un poco más ya al mes de junio, julio, y ya se dan de cuenta ustedes que en diciembre ya es un dato realmente el más alto de todos, ¿no? Entonces tenemos ahí, fíjense, en diciembre del 2018 ya llega prácticamente a 1,51. Quiere decir esto que la inflación acumulada a diciembre de la gestión 2018 ha alcanzado a 1,51, ¿no? Ustedes, cuando normalmente eso vamos nosotros escuchando en el informativo, empiezan a hablar harto para el tema del doble aguinaldo, ¿no? Entonces, acá ha habido una, una inflación acumulada apenas del 1,51%. Entonces, no correspondía dar el doble aguinaldo, ¿no? Entonces, esa es así más o menos se maneja la información a nivel estadístico. La línea verde que ustedes pueden ver es una línea sólida, color verde. Nos está mostrando la variación porcentual, o sea, el índice de precios, comparándolos mes tras mes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que compara, por ejemplo, la tasa de inflación de febrero del 2018, comparándolo con la tasa de inflación que se tenía en enero del 2018, ¿no? Entonces, es otra manera de calcular los índices. En acá ya se calcula el índice del mes en el que nosotros queremos obtener el dato, comparándolo, perdón, con el anterior mes, ¿no? Pues les decía, para obtener el dato de la inflación en el mes de febrero, lo que realizamos según este método es calcular con la variación de precios en el mes de enero. Y así sucesivamente, por ejemplo, para calcular la tasa de inflación en el mes de marzo, ahí en el mes de marzo, se lo compara con los datos referenciales de febrero del 2018, ¿no? Siempre con un mes anterior. Entonces, existen tres maneras en acá en las que yo puedo reflejar la información. Una que puedo hacerlo, como ustedes lo han visto, lo último, que son las líneas verdes, que es calcular la inflación mes tras mes, comparándolo con el mes anterior. Segundo, tenemos la inflación acumulada, que nos va mostrando cuál es el nivel de precios en cada uno de los meses, pero las va sumando. Como nosotros hemos llevado frecuencias acumuladas, va sumando esta inflación hasta llegar al mes de diciembre. En acá podemos ver ese dato en las barras de color amarillo mostaza.
Y por último, tenemos la otra forma de presentación del índice de precios al consumidor, que es el área sombreada de color azul, que nos muestra la tasa de inflación de un mes en un periodo actual comparado con el mismo mes de un periodo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Acá nuevamente vamos a tomar, por ejemplo, este dato. Estamos en mayo del 2019 en este momento. El cursor está justamente ahí, en mayo del 2019. Lo compara con el valor de mayo del 2018, ¿no? Entonces, ahí nos está mostrando, miren, el índice de precio al consumidor está señalando para este dato que es igual a 1.69. Ya, entonces, existen esas tres maneras de que nosotros podamos mostrar, y todavía aún más, ¿no? Podemos mostrar la variación de precios por semana, por día y en la frecuencia que nosotros queramos, ¿no? O sea, en el espacio de tiempo que nosotros más nos convenga, ¿no? Entonces ahí está, ese es el índice de precios al consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística, y toda la parte teórica y su manera de cálculo justamente se encuentra acá. No, aparte también, digamos, como son estudios grandes, van mostrando la información de dónde han obtenido incluso toda la información, y nos muestra que en acá han tomado en cuenta eh, ciudades capitales, que son, me parece que toman en cuenta 6 ciudades capitales acá, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y hasta Cobija. Son 6 ciudades capitales que van tomando del país como referencia, y además conurbación de eso, ¿no? O sea, un poco difícil la palabra, que son ciudades ya casi metropolitanas, se les llama a estas en otros países, que por ejemplo, la conurbación La Paz aglomera a lo que es el municipio de La Paz, El Alto, Piacha y Achocalla, ¿no? Entonces, en el departamento de La Paz no es una ciudad capital como los otros departamentos como Sucre, Oruro, que son pequeños. En La Paz es muy grande realmente, por eso se toma distintos municipios. A eso se le llama conurbación. Entonces toma en cuenta datos de La Paz, El Alto, Biacha, Chocalla. Lo mismo pasa con, ahí está, con la región metropolitana, les decía hace un rato, de Canata, que esto es en Cochabamba, ¿no? Que toma en cuenta datos de el municipio de Cercado, Quillacollo, Sacaba, Colcapirgua, Tiquipaya, Sipe y Vinto. Y por último, la conurbación de Santa Cruz, que toma en cuenta justamente a la capital, que es Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Cotoca y Guardes, ¿no? Entonces, estos tres últimos son justamente las regiones metropolitanas más grandes que tienen mayor ponderación al momento de calcular el índice de precios al consumidor, ¿no? Entonces, ahí está también la parte teórica, un poco, que es un número índice, ahí prácticamente está lo mismo que hemos ido avanzando, y la manera de cálculo también, de la misma manera, acá nos va mostrando cómo se puede realizar el cálculo de la variación mensual, ¿no? Entonces tenemos ahí, si ustedes van revisando, tenemos la misma operación que hemos utilizado. Tenemos para la variación acumulada por año y tenemos la variación acumulada a 12 meses, ¿no? Entonces, las fórmulas básicamente son las mismas, ¿no? A ver, de repente podemos examinarla alguna. Si vemos nosotros aquí la variación porcentual mensual, nos dice en el periodo T, o sea que es el periodo actual que nosotros queremos analizar. Eh, Ahora estamos nosotros en el mes de octubre, ¿ya? Si nuestro periodo actual sería el mes de octubre, entonces por lo tanto se pone
acá el índice de precios del periodo actual dividido entre el índice de precios anterior, ¿ya? Y una vez que se obtiene esa división, les restamos 1. ¿Se acuerdan que nosotros ponemos igual el índice de precios al consumidor del periodo actual menos el índice de precios anterior? Si es una manera de expresar esa misma división que hemos realizado, lo realiza en acá, en esta ecuación, solamente que le pone -1, ¿no? Que es lo mismo exactamente porque nosotros en el numerador le poníamos el índice de precios anterior. Pero si divides el índice de precios anterior en un denominador y separas en dos fracciones, entonces te va a salir esta división, -1. ¿Ya? Entonces, al final lo multiplicas por 100. Y así, digamos, es la manera de cálculo del índice de precios al consumidor. ¿Alguien tiene alguna duda? No sé, o esta expresión de repente les ha confundido. Si quieren lo podemos ver. ¿Se puede entender esa división? Se va a cortar la sesión. ¿No hay consultas? ¿Nos podría explicar un poco más, por favor? Ya. Se va a cortar la sesión. Vuelvan a ingresar entonces, por favor. ¿Ya?